Hola, ¿cómo están? Saludos desde Londres. Hemos llegado esta mañana y estamos muy felices. Sin embargo, yo estoy todo el tiempo constantemente preocupado e incluso a ratos angustiado por el drama venezolano. Todo el tiempo abro las noticias en mi tableta electrónica. Todo el tiempo durante el largo vuelo entraba a leer los periódicos, ¿no? No tanto los periódicos en inglés, porque casi no informan de la catástrofe venezolana, pero los periódicos en español, ¿no? Desde luego el Nacional, pero también el País de España, el ABC de España, La Nación de Argentina y muchos otros. Y mi angustia no declina porque las noticias que llegan desde Venezuela no son demasiado buenas, ¿no? Quizá ustedes me podrían decir, bueno, pero Lula, Petro y López Obrador le han pedido o le han exigido a Maduro que muestre todas las actas. Yo no sé si es una buena noticia, porque ellos saben, mejor que yo, y yo lo sé también, que Maduro está ganando tiempo para falsificar las actas, ¿no? Entonces, en un par de semanas Maduro dirá, muy bien, a petición de Lula y Obrador y Petro, mostramos todas las actas y van a mostrar las actas falsificadas por los chinos, ¿no? Por otra parte, hay casi 2.000 jóvenes presos, ¿no? Casi 2.000 jóvenes. Solo porque en los días posteriores al fraude salieron a protestar. Entonces, claro, ya los jóvenes no salen a seguir protestando porque la dictadura ha dado un zarpazo represivo brutal, ¿no? Eso no es bueno. Pero sobre todo mi angustia se multiplica porque veo que en Estados Unidos, en el gobierno de Washington, no hacen nada. No se compran el problema. No sienten y no sufren el drama venezolano como usted y como yo, ¿no? Yo veo a Biden, veo a Kamala, veo a Blinken. Están pensando en otra cosa, ¿no? Biden está pensando, no sé, en su jubilación a partir de enero, ¿no? Kamala está pensando en ganar las elecciones, obviamente, ¿no? Su estrategia es ganar Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Si ella gana esos 3 estados, la muralla azul, como les dice, son 44 votos electorales, probablemente habrá ganado la elección. Pero en Pennsylvania la tiene más difícil, ¿no? Porque no eligió al gobernador de ese estado, Shapiro, como su vice. Así que Kamala piensa en su elección, Biden piensa en su jubilación, y nadie piensa, ¿qué hacemos por Venezuela? Ahora, quizá usted me diría, pero Bailey, no hay más por hacer. ¿Cómo que no hay más por hacer? Siempre podemos hacer algo más, siempre podemos recorrer la milla extra. Yo echo de menos los tiempos en que el gobierno de Washington tenía huevos, tenía cojones, ¿no? Tenía un liderazgo moral, una determinación de luchar por la libertad. Comprendía que, si no en todo el mundo, por lo menos en América, era un faro, era una guía, era una luz que no debía apagarse y que debía iluminar siempre el derrotero de la libertad. Echo mucho de menos los tiempos de Reagan y de Bush padre, ¿no? Qué buenos tiempos aquellos, ¿no? En aquellos tiempos, Reagan y después Bush padre entendían que Estados Unidos tenía que salvar la libertad en aquellos países donde estuviera amenazada, ¿no? A veces lo hacía con éxito, a veces fracasaba, pero generalmente triunfaba. Entonces, si la libertad estaba amenazada en algún país de Centroamérica, Reagan y los suyos montaban una vasta conspiración para armar a ejércitos irregulares en nombre de la libertad. Si la libertad estaba amenazada en Grenada por una banda de pillos comunistas, Reagan ordenaba la invasión de esa isla. ¡Qué grande!, ¿no? Si la libertad estaba absolutamente pisoteada, como estuvo 6 años pisoteada en Panamá, del 83 al 89, pisoteada por un dictador bandolero, un dictador ladrón, un dictador narcotraficante, idéntico a Maduro, Manuel Antonio Noriega, cara de piña. Este Noriega era un dictador idéntico a Maduro. ¿Por qué? Porque había hecho una fortuna con el narcotráfico, coludido con Escobar y el cártel de Medellín. Maduro ha hecho una fortuna con el narcotráfico y sus generalotes y los hermanos Cabello, lo mismo. Y porque no le temblaba el pulso
para arrestar, torturar y asesinar a sus opositores. Opositores que podían ser líderes políticos como Espadafora, opositores que podían ser disidentes dentro de las fuerzas militares, ¿no? Así que Noriega era un dictador, era un asesino, era un ladrón y era un narco. Lo mismo puede decirse exactamente de Maduro. Pero Maduro le ha hecho al pueblo venezolano mucho más daño del que Noriega le hizo al pueblo panameño. Mucho más. Así que Bush papá perdió la paciencia en diciembre del año 89 y dijo: yo no voy a permitir que en Panamá, donde tenemos tantos intereses geopolíticos, Noriega, que antes era amigo nuestro, que antes era informante de la CIA, ahora sea un dictador que tortura y mata a sus opositores y que además hace pingües negocios con el narcotráfico. Y entonces el gran Bush padre, como después en su día Bush hijo, que también se fue a la guerra contra Saddam Hussein y demostró que tenía cojones, Bush padre dijo: entramos a Panamá, entramos. Y solo salimos cuando Noriega haya sido derrocado y cuando hayamos constituido una junta transitoria, un gobierno de transición a favor de la libertad y la democracia. Y así fue. En 2 semanas cayó Noriega, en 2 semanas. Entraron los americanos, Noriega se escondió en la casa de su amante Vicky Amado, después corrió como una rata a la Nunciatura Apostólica, el nuncio, que es como el embajador del Vaticano en Ciudad de Panamá, lo protegió, pero Noriega solo aguantó 2 semanas en la Nunciatura. Porque los americanos no lo dejaban dormir. ¿Recuerdan eso? Los americanos dijeron: este se va a esconder aquí en la Nunciatura, vamos a ponerle heavy metal a todo volumen. Entonces le ponían una música estridente, chillona, insufrible, y no dejaban dormir ni a Noriega ni a los curas. Con lo cual, a los pocos días, los propios curas, desvelados, torturados, cabreados, de pésimo humor, le dijeron a Noriega: te vas porque no nos dejan dormir. Y se fue. Y lo arrestaron y ya en enero estaba Noriega en una cárcel en Miami, ¿no? Y Noriega estuvo en la cárcel entre Estados Unidos y después Francia, más o menos como 20 y tantos años, ¿no? Me parece que como 20 y pico de años, ¿eh? Que son los años como mínimo que debería pasar en la cárcel el gran cabrón de Maduro, ¿no es cierto? Que no es menos malo que Noriega, es peor que Noriega. Maduro y Cabello le han hecho a Venezuela, a los jóvenes de Venezuela, a las mujeres de Venezuela, a los viejitos de Venezuela, un daño mucho peor del que Noriega le infligió a Panamá. Porque al menos los panameños no se morían de hambre con Noriega, al menos los panameños no tenían que irse al exilio con Noriega. Los venezolanos se mueren de hambre, no pueden comer 3 veces al día, se han ido 6, 7, 8 millones al exilio, si salen a protestar los matan o los encarcelan y los torturan. Es decir que en Venezuela, después de 25 años de chavismo, hay una dictadura opresiva, policial, de terror, totalitaria, idéntica a la cubana. Y como hay una dictadura idéntica a la cubana, ¿en qué carajos están pensando Biden y Kamala? ¿Por qué no pueden tomar la decisión corajuda de decir: entramos a Venezuela? Ahora usted me dirá: no pueden invadir a un país, no pueden atropellar la soberanía del país, es una injerencia en los asuntos internos del país. Nada, pamplinas. Ya Estados Unidos ofrece $15 millones por el arresto de Maduro. O sea, Estados Unidos le pide al mundo que arreste a Maduro, porque Estados Unidos tiene pruebas de los delitos y los crímenes que ha perpetrado Maduro. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no puede decir, ya que nadie lo ha arrestado por $15 millones, vamos a ir nosotros a arrestarlos? Y envía un cuerpo de élite, una tropa de militares altamente entrenados. Como envió un cuerpo de élite a dar de baja a Bin Laden en Pakistán, que suponía invadir también transitoriamente un país independiente, ¿no? E incluso presumiblemente aliado, aunque no era aliado de Pakistán, porque estaban protegiendo a Bin Laden. Entonces a mí me parece que a Biden y a Kamala les faltan cojones realmente, ¿no? Y le dan la espalda al drama venezolano y hacen pronunciamientos diplomáticos, cartas protocolares, pero al final de cuentas se resignan a cohabitar con la dictadura venezolana, ¿no? Y eso quedó muy en evidencia en los últimos tiempos, cuando le permitieron a la dictadura un oxígeno porque le aliviaron, le suspendieron las sanciones, a cambio
de que la dictadura prometiera lo que luego groseramente incumplió. O sea que las elecciones del 28 de julio serían limpias, serían justas, serían transparentes, sin prohibir a candidatos opositores como Mariana Corina Machado y sin trampear la elección. Así las cosas, solo quería recordar con nostalgia los tiempos gloriosos en que Reagan y Bush padre e incluso Bush hijo decían: este país es nuestro enemigo, este país es también enemigo de la región, este país es un foco venenoso, cancerígeno, que envenena a toda la región. En este país hay unos matones que son enemigos de la libertad y de su propio pueblo, y a ese país vamos a ir a liberarlo, a libertarlo, ¿eh? Porque tenemos la fuerza para hacerlo y porque debemos hacerlo, porque es un deber moral. Y en 2 semanas caerían Maduro y Cabello y los generales Mónica Lewinsky, que están todos hincados de rodillas ante Maduro y Cabello. Echo de menos los tiempos en que el gobierno de Washington tenía cojones, porque con un par de cojones bien puestos la crisis venezolana se acabaría en 2 semanas, como se acabó en 2 semanas la crisis panameña durante la dictadura cruel de Manuel Antonio Noriega, cara de piña, que en paz no descanse. Seguimos mañana.